Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que nada más le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook El Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, entonces mándenle mensajito a mi página y ahí les voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. No se desesperen, todos los días recibo muchísimos mensajes en todas mis redes sociales y no me da tiempo de contestarlos. Pero sean pacientes, por favor. Gracias a todos por compartir los videos, por los likes, por las cosas tan lindas que me escriben, porque me dejan ahí sus comentarios de que ya hicieron los hechizos y que les ha ido súper bien. De verdad, muchas gracias. No se dejen engañar por personas que siguen ocupando mi imagen, el nombre de mi página, se hacen pasar por mí diciendo que trabajan conmigo o se anuncian ahí con mi foto. No les crean. Todas las citas son solamente conmigo, con nadie más. Yo no trabajo con nadie y nadie trabaja para mí. Entonces pongan mucha atención en eso. No me dejen debajo del video ni su nombre, ni fecha de nacimiento. No me dejen nada. Todo es por medio de mis redes sociales. Ya saben que tengo una cuenta nueva de Instagram que les va a aparecer debajo de este video. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para eliminar brujería. Sobre todo cuando esa brujería está en nuestra casa, en nuestro negocio y sentimos que las cosas están súper bloqueadas. Recuerden que cuando uno trae un trabajo de brujería o trae un muerto pegado, es como muy difícil que uno solito se lo quite. Tienen que ir con alguien que ustedes les dé confianza para que quiten esa energía. Pero eso sí lo pueden hacer para que ustedes estén limpiando esas energías de la casa. Entonces vamos a necesitar 3 velas. A mí me gusta que sean delgaditas o que sean chiquitas para que se consuman rápido. No vayan a poner cirios. Ya les he explicado por qué un cirio no, porque un cirio tarda mucho tiempo en que se consuma y un cirio es como para agarrar esa energía para encender otras velas. De hecho, tengo un video que lo pueden checar de los cirios. Entonces, van a hacer 2 velas de color negro y una de color morado. Si no encontraran de estos colores, bueno, ocupan 3 blancas. Si nada más encuentran una negra y 2 blancas, también lo pueden hacer. Así que la pueden suplir. Ustedes ahora verán, o encuentran a lo mejor todas moradas, también lo pueden hacer. O todas negras. Y lo que les digo en cada uno de los videos, le van a poner su nombre completo. Aquí estas ya tienen mi nombre. Entonces su nombre completo hasta arriba alrededor. Si su nombre es muy largo, lo van a bajar en espiral para que quede lo más pegado hacia arriba. Luego me dicen, oye, es que yo tengo nombre de casada y el nombre de mi acta de nacimiento. Pónganle los dos, pero lo primero, el nombre del acta de nacimiento. Entonces lo ponen aquí y el otro lo ponen debajo. Le ponen saliva a su dedo y saliva al nombre de las 3 velas. Y primero van a poner la vela de color negro. Si ustedes encontraron puras blancas o de un solo color, ustedes le van a dar esa intención a cada una de las velas. Entonces la primera sería la de color negro, que la pondríamos del lado izquierdo. Luego esta, que igual ya tiene mi nombre, tiene saliva, esta va a ir en la parte del medio, así la van a colocar. Y luego esta, igual que ya tiene mi nombre y tiene saliva, la van a poner de este lado. Ya que ustedes las pongan aquí, van a visualizar cuerpo, mente y corazón, pero relacionado con los espacios. ¿Por qué? Porque cuando de repente hay brujería en nuestra casa, no dormimos, no descansamos, las cosas se estancan, nos peleamos con el marido, con los hijos, con la familia, con los empleados, con los vecinos. Todo causa inestabilidad, hay pobreza, hay carencia, se descompone el refri, se descompone el coche, todo se echa a perder en la cocina. Entonces es importante estar moviendo esa energía. Y eso es lo que van a visualizar en esta parte con estas velas. Ya que ustedes lo hayan visualizado, van a encender una luz. Esa luz, independientemente de que va a ser para encender la vela, va a ser esa luz de ese comienzo, de esa luz, por decir, al final del túnel, por así decirlo, que les va a ayudar a liberar ese obstáculo y ese camino. Y ese fuego va a ayudar también a que se transforme toda esa energía negativa. Entonces, en cada una de las velas van a concentrar todo lo que ustedes desean que se rompa, que se destruya, que se libere, y las van a encender igual en ese orden. Y van a visualizar todo aquello negativo, todo aquello que está estancado, todo aquello que no se ha dado, todo aquello que está bloqueado, todo lo van a concentrar aquí. Van a frotar sus manos y van a descargar esa energía negativa aquí.
Si hay enojo, tristeza, preocupación, carencia, todo lo van a poner así, como si fuera un velo, y lo van a ir bajando. Lo van a hacer 9 veces. Se frotan las manos y lo bajan, se los vuelven a frotar, lo vuelven a bajar. Ya que lo hayan hecho 9 veces, van a poner, aquí yo tengo 3 ramitas de romero y 3 ramitas de ruda. Entonces vamos a poner una de este lado, otra del otro lado y una entre estas dos. Y luego con las otras 3 vamos a poner una de este lado, una de este lado y la otra va a quedar en medio de estas. Ya que las tengan así, les va a quedar así. En ese momento ustedes la van a juntar y la van a poner de esta forma, para que quede como en una forma de un triángulo. Si lo ven de frente, quedaría un triángulo aquí, y si lo veo aquí, quedaría un triángulo invertido de esta forma, para que toda esta energía se vaya hacia abajo. Ya que la tienen ahí, entonces van a poner 12 hojitas de laurel, y cada una va a simbolizar cada uno de los meses del año. Entonces vamos a empezar, vamos a ponerlo como si fuera un reloj. Vamos a iniciar en el 12, 1, 2, 3, así. Entonces vamos a iniciar por diciembre. No vamos a iniciar por enero, vamos a iniciar por diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre. Entonces ya tenemos así los 12 meses del año. ¿Por qué iniciamos por diciembre? Porque ahorita estamos finalizando el año y queremos terminar el año bien e iniciarlo ahora sí que con toda esa energía positiva y que se rompa todo lo negativo. Si ustedes ven ese video en enero, no importa. Lo que quieren ustedes es desde el último mes del año a principios de mes del año iniciarlo con toda esa energía, que se rompa. ¿Por qué? Porque por lo general a final de año es cuando la gente consume o se llena de toda esa energía negativa y hay que liberarla. Como liberar todo lo que quedó en el año que dejamos ir para que la rueda del año esté ahora sí que en armonía, en amor, tenga prosperidad, tenga éxito y se libere toda esa energía negativa. Ya que la tengan así, van a visualizar de nuevo todo lo que ustedes han pasado que ha sido problemático. Si los embrujaron o la casa está embrujada, pues no duermen bien, se paran a las 3 de la mañana, están peleando, ya no les alcanzó el dinero, no pagaron la hipoteca, ya no tuvieron esto. Entonces toda esa energía la van a visualizar. Es muy importante que no vayan a decir, ya no quiero esto, ya no quiero el otro, porque va a ser justo lo que va a pasar. Siempre lo que decimos ya no, ya no, ya no, esa energía vuelve a estar presente. Entonces van a visualizar cómo el fuego les va a ayudar a mover toda esa energía. Conéctense con esta energía del fuego, de Dijin, de las salamandras, para que este fuego pueda realmente activar eso que está ahí estancado, pueda destruir toda esa energía negativa y se puedan liberar esas energías que están ahí estancadas. A las velas también les pueden poner la dirección completa de su casa. Entonces ponen el nombre completo y luego le ponen la dirección completita de su casa a cada una y le ponen saliva. Hay veces que me dicen, es que las velas son muy pequeñitas y no le puedo poner la dirección o no cabe. No, o sea, si no les cabe no importa, pero si la pueden poner también lo pueden hacer. Y ya después, cuando las velas estén casi por terminarse, con unas pinzas de depilar, que nada más las ocupen para cosas de magia y de hechizos, van a agarrar las hojitas y van a empezar desde el mes 12. Y van a empezar de las velas de aquí a acá. Entonces aquí la pondrían así y la quemarían. Y van a visualizar todo aquello negativo que les han echado, maldiciones, salaciones, cualquier tipo de energía negativa que les hayan hecho ahí para que ustedes no avancen. Toda esa energía la van a romper y la van a destruir. Y estas las pueden estar poniendo a lo mejor en un platito aparte. Aquí la pongo ahorita para que no se vaya a quemar la mesa. Entonces la van a poner cada una de estas. Entonces de aquí quemaron una, luego aquí van a quemar la otra, luego aquí la otra y regresan de nuevo. Otra vez una aquí, una aquí, una aquí y otra vez. Hasta que se quemen todas las hojitas de laurel. Y van a visualizar todo lo negativo que ha pasado en el mes
que ustedes están quemando. Si no pasó nada negativo, por decir, en octubre, no importa. Hubo bloqueos, hubo carencia, hubo pobreza, hubo tristeza, algo que se haya quedado ahí estancado. Y ya cuando se terminen las velas, ya saben, si se apagan, las vuelven a encender para que se consuman lo más que se pueda. Y ya cuando se terminen, van a tirar esa cera a la basura. El polvito que haya quedado de todas las las hojitas de laurel, esas las van a tirar a la basura. Y con estas hierbitas que están ahí, con esas van a limpiar la entrada de su casa. Nada más, por ejemplo, si está la puerta, en ese pedacito abren la puerta, van a hacer un ramito como si barrieran y lo van a barrer de afuera. Bueno, hagan de cuenta, aquí está su puerta, ¿no? Ustedes viven acá, entonces van a abrir la puerta para las visitas, por así decirlo, y lo van a hacer hacia afuera. No lo van a hacer hacia dentro de su casa, sino lo van a hacer hacia afuera. Y en ese momento agarran con unas bolsas de plástico, las rompen y las tiran a la basura. Es muy importante que no lo vayan a hacer hacia adentro, sino hacia afuera de su casa, como si lo barrieran fuera, que esa energía negativa, todo eso se libera. Es importante que las hierbas sean frescas. Las hojitas de laurel sí es importante que sean secas porque va a ser fácil que se quemen, si no van a tardar mucho tiempo en que se quemen. Los mejores momentos para hacer esto es en martes y en sábado, con la energía de Marte y con la energía de Saturno. Y también en la luna menguante. Pero si ustedes lo quieren hacer cualquier día, lo pueden hacer. Cuando uno lo hace con la energía adecuada, tiene ahora sí que una ayuda, una fuerza extra, pero lo pueden hacer cualquier día. Entonces, hagan sus velas, es súper importante para que se mueva toda esa energía. Si tienen la energía estancada o sienten que están embrujados en su casa, en el negocio, en la oficina, hagan cada una de las velas para cada lugar. No pongan unas y digan, yo con estas ya soy suficiente y aquí le pongo a mi trabajo y a mi casa. No, tienen que ser 3 velas para cada cosa. Y este plato al final lo van a meter a unas bolsas de plástico, lo van a romper y lo van a tirar a la basura. Todo lo que hagamos para eliminar energías negativas, toda esa energía se rompe y se destruye. Y siempre tiene que ser en un plato que sea redondo. Puede ser un plato que esté despostillado, que esté viejo, que a lo mejor digan, este ya no lo quiero, en este lo pueden ocupar, pero tiene que ser redondo. Entonces, bueno, hagan su hechizo para eliminar brujerías ahí de cualquier espacio, es súper bueno. Háganlo con fe, confianza, con fuerza de que ustedes pueden eliminar esas energías negativas y atraigan cosas buenas a su vida. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño.